Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, un balde, por favor. Carlos, ¿cómo estás, hermano, desde Nueva York? César, un gusto, un abrazo. Mauricio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Eh, Carlitos, hola César, ¿Qué aquí pasó? ¿Cómo estás, tratando Mauricio? de reincorporar después de Bienvenido una leve, después de una leve de una ausencia. De perdida. una ausencia de 3 meses. Decirle a tu novio que te deje, o sea, no seas calle, o sea. No, el del negro del WhatsApp es el púa. Por eso no está en el show ahorita. Ah, mira, no comprendemos tu situación, pues, o sea, esa visita al ginecólogo hasta Paloma. Bueno, gracias por estar con nosotros, un balde, por favor. Este es el último show del 2025 y realmente nos sentimos felices de haber participado, de haber estado en contacto con ustedes. Les agradecemos sus comentarios. En el octubre de 2023 abrimos con el show de Guatemala, no sé si ustedes se acuerdan. Tuvimos de invitado a Vladimir, tu amigo Sí, Mauricio. sí, así es. Tocamos temas del aspecto bíblico histórico de Israel, la reelección de Nayib Bukele, la batalla cultural del Salvador. En abril se nos une Carlos García, ya completamente en el show. Y esto nos ayuda porque se abre un aspecto más global por la experiencia que tiene Carlos como embajador. Tuvimos de invitado a Roberto Rodríguez cuando nadie quería hablar con respecto a Nayib Bukele en aquel entonces. Tocamos el tema de Bitcoin, el tercer templo. Actually, del Bitcoin hicimos 4 shows del Bitcoin. No sé si ustedes se acuerdan, hablamos de las pirámides de Egipto, hablamos de nutrición, hablamos de Claudia Sheinbaum y de Bukele, el atentado contra Donald Trump, hablamos de Occidente y su batalla, hablamos de la bolsa de valores, hablamos de las Olimpiadas, de COSAB y el accidente del helicóptero, hablamos de la Tercera Guerra Mundial, de Milei, elecciones en los Estados Unidos, hablamos de España, de la coyuntura internacional, de Biden, también hablamos con René Mauricio Valdés, no sé si se acuerdan. Hablamos de los incendios aquí en California, hablamos de la educación financiera con Alejandro Antonio, que ya no vive en California y se movió a Texas. Así que saludos, Alejandro. Saludos, saludos. Antonio, el mundo tripolar, Ucrania, Rusia, China, el tren de Aragua. Tuvimos a Saudi Jiménez, que es escritor y ahora pues él está siempre de corresponsal con el LA Times aquí en Los Ángeles. Hablamos de aranceles, hablamos del Papa Francisco, también hablamos del Papa León XIV, hablamos de India, de Pakistán, de Medio Oriente, de Gaza, de Palestina. Hablamos de la pérdida de un ser querido aquí con nuestro hermano Mauricio. Tuvimos a Ricardo Sol, hablamos de Venezuela, tuvimos a Quique Velázquez, a Pepe García, a Nelson Rodríguez, también tuvimos al doctor José Andrés Córdoba Valle, que estuvimos hablando con el geriatra, pues, y estuvimos hablando de la salud de las personas adultos mayores, no sé si se acuerdan. Hablamos de las remesas, tuvimos a Sigifredo Ochoa hablando de hispanidad y masonería, 2 shows. En octubre 1 del 2024 decidimos irnos en video Zoom que estamos haciendo ahorita para poder entrar en YouTube. Tenemos más de 60 shows y lo que realmente ha sido un programa educativo interesante, y es un show que realmente para aquellos que les interesa el pensamiento crítico, ¿no? No es un show de chambres, ni de novelas, ni de drama. Es un show cultural diferente. Y le aseguramos a las personas que siempre nos están escuchando que si comienzan a oír el show desde el primero que hicimos de Guatemala en el 2024, yo sé que si van recaudando estos programas y lo están escuchando, para cuando terminen van a tener una amplia visión de lo que realmente hemos estado hablando en el aspecto global. Una perspectiva diferente a lo que es CNN, Univisión y otros. Hoy está de moda el estar hablando del mozote
porque pasaron una película ahí en El Salvador. Yo realmente no sé nada respecto al mozote y no me interesa tampoco por el aspecto de que pasó hace muchos años atrás y realmente El Salvador ya cambió. O sea, el regresar a hablar del mozote ya es irrelevante hasta cierto punto, en mi opinión, porque no porque sea insensible de lo que sucedió ahí, las muertes de tantas personas, sino porque ya El Salvador ya aprendió de esa experiencia. Ya El Salvador ya surgió del pasado y ahora tiene una visión increíble hacia lo que es la tecnología, la educación. Ya aprendió El Salvador de su pasado y ahora vamos hacia adelante. Quería también agradecerle en este show a Leopoldo por la introducción y también por el cierre de este programa. Y a todos los que nos apoyan, pues nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos de la promoción del Colegio Liceo Salvadoreño, a nuestros amigos de México, de Colombia, de Venezuela, de Uruguay, Paraguay, a los migueleños, a los que viven en Australia, en Portugal, en Suecia, en Suiza, bueno, en muchos otros países y también por todo su apoyo y sus comentarios. Hace poco Rebollo, creo que fue Rebollo que puso un video musical y estuvo buenísimo, que se lo estaba compartiendo aquí a Carlos. Sí. Y la satisfacción es grande y gracias a ustedes, brothers, gracias a Pablo, que todavía no está acá con nosotros, a ti, Mauricio, y a Carlos, por el esfuerzo pues que hacen para que este programa se lleve a cabo. Y el esfuerzo realmente, le comentaba a Carlos, va a quedar en Spotify, va a quedar en YouTube, para que la gente de aquí en un futuro, no muy lejano, 28, 30, quiera saber qué pasó en el 2024, 2023, pueda regresar a Spotify, a YouTube, ver este programa y darse cuenta de una manera, ¿no?, la manera más objetiva que realmente puedo hablar con respecto a este programa para que la gente sepa qué es lo que sucedió, cómo se sucedieron las cosas y cómo se van desenvolviendo. Así es que tener la palabra, Carlos, y después Mauricio, y hablemos, desenvolvamos este programa de alguna manera y veamos que sigue adelante. Gracias, César, y te agradezco también por la introducción de este programa, que es el último de este año y que obviamente refleja una variedad de temas, como tú muy bien lo expresaste, y esos temas también tienen la particularidad de ampliar eh, la visión no solo de los compañeros y de todas las personas que nos hacen el favor de ver este programa en cualquier parte del mundo, y nos permite al mismo tiempo compartir experiencias profesionales, por un lado, en las distintas carreras que tenemos, de ingeniero, Mauricio, Pablo, economista, bueno, César es todo un experto en la parte política y de ah, escritor consagrado también con sus libros y su visión, y en mi caso en asuntos internacionales, en particular del mundo multilateral. Y quiero nada más empezar por ratificar que el año 2025, que nos deja ya en unos próximos días, ido consolidando poco a poco, desde la perspectiva global, un comentario que comenzamos a señalar desde el año 2024, incluso con el tema que parecía un poco extraño para un análisis político social, que era el tema del tercer templo, si lo Sí, recuerdan. Y en claro. particular porque desde esa época comenzábamos a vislumbrar hasta cierto punto cómo el sistema multilateral iba evolucionando y nos íbamos moviendo de un mundo dominado unilateralmente por los Estados Unidos hasta el proceso de consolidación en el que nos encontramos en este momento, de un mundo multipolar, pero dentro de esa multipolaridad en realidad hay, en mi opinión, obviamente sujeto a ser sujeto a debate, el tema, ¿no?, de tres pilares fundamentales, que son Estados Unidos por un lado, China y Rusia en alianza estratégica por otro lado, y el tercer pilar es India. Am,
Y dentro de esta visión, quiero rescatar también la idea que comentábamos, que este mundo multipolar iba también recorriendo un camino opuesto a la globalización económica que había comenzado con la implosión de la Unión Soviética y el ingreso de China al GATT en su momento y posteriormente la Organización Mundial de Comercio, porque eso fue lo que abrió sinceramente la puerta para considerar que vivíamos en un mundo completamente interconectado y global. ¿Y qué ocurre ahora? Pues como veníamos comentando de todos estos programas, lo que estamos observando es que se ha ido consolidando la idea de este mundo dividido entre estos tres polos, eh, y que cada uno de los, digamos, de los líderes de esos polos, Estados Unidos, Rusia, China e India, va consolidando también su área de influencia territorial en sus respectivas áreas. Tenemos, por ejemplo, el triunfo de Rusia en el conflicto de Rusia contra la OTAN, que tiene su sede en Ucrania. Inevitable. Inevitable, Sí. definitivamente. Claro, solo se queda un remanente de los europeos, que son los grupos dirigentes globalistas liderados Mm, por Soros, pero no es el único, están los Rothschild y toda la banca internacional sí, sí, que sí. está detrás del conflicto, que todavía tienen el espíritu guerrero y la falsa idea de que uniéndose militarmente van a derrotar a Rusia, lo cual es simplemente una No, aspiración, pero no tiene sí, ninguna base real. para nada. Ya. Luego tenés por el lado de China, obviamente consolidando su predominio tecnológico y también en el área de comercio internacional, asegurando obviamente el sur de China, especialmente por el desafío que en cierto momento enfrentó respecto a Taiwán, eh, que si lo ves a mediano y largo plazo, Estados Unidos va concediendo y cediendo a la idea de que Taiwán forma parte de China, aunque obviamente quiera en determinado momento tener una escaramuza, sacan la carta de que Taiwán puede ser independiente, pero eso no es real, no Pero tiene fíjate una que base en la pared. se me hace como un trade, Carlos. Porque al mismo tiempo que Estados Unidos está con Venezuela, ahorita China está teniendo acción contra Taiwán, ¿no? Estoy mal. Es que por eso es que te lo estoy poniendo en la perspectiva de Rusia dedicándose a Sí. Ucrania y su área de influencia, China dedicándose a su área de influencia que es Taiwán, Mm. y luego el tercer país que es Estados Unidos dedicándose a su área de influencia que es América. Y ¿Crees vos que además, pasa Navidad, Maduro? no, tal vez sí, pero eso ya él ya está muerto, lo que pasa es que no se ha enterado. Mm. Esa es como la historia del caso de Maduro. De Milwaukee, güey. De Así. Milwaukee, sí. Pero fíjate que hay otro elemento que salió hace poco, la semana pasada, que también refuerza este comentario que estoy haciendo, que es la nueva política de seguridad de los Estados Unidos, ya presentada dentro de la administración Trump, que esto es importante destacarlo porque obviamente la política que venía siguiendo de defensa y de seguridad interna por parte de Estados Unidos era la que había dejado la administración Biden, Sí, correcto. pero digamos estaba en transición mientras se definía la nueva doctrina militar estadounidense y de seguridad nacional, y la cual ya está, es de acceso público, y esa doctrina confirma la idea para algunos, de la versión de la doctrina Monroe 2.0, que es América para los americanos, Sí, sí, entendiendo sí. América, Estados Unidos, América para los Estados Unidos, que es en realidad el foco. Entonces, y tiene sentido, porque si tú te fijas, hay un detalle bien importante en la movilización del poderío militar de Estados Unidos a la zona del Caribe, y uno podría pensar que, bueno, está completamente enfocado en el tema de Venezuela. No es necesariamente así. Si tú observas el posicionamiento
en el aspecto geográfico donde están esas fuerzas, tiene, digamos, como a tiro de piedra, como podríamos decirle así, Sí, sí, sí. tiene a Cuba, tiene a Nicaragua, tiene a Colombia, tiene a Brasil también. Sí, correcto, correcto. Y obviamente tiene a Venezuela. Mm, Entonces, y a México lo tiene no por esa posición, ese posicionamiento en relación al Caribe, sino porque son fronteras. claro, Entonces, digamos, tiene cubiertos en los focos potenciales de conflicto, más allá de la cuestión del tema de las drogas y del Tren de Aragua y del cartel de los soles y los carteles mexicanos, ¿no? mm, Obviamente, esa es una de los argumentos principales que utiliza la administración, pero más allá de ese argumento, desde la perspectiva política y geoestratégica, de lo que se trata es de Estados Unidos recuperando las posiciones de dominio y que tenía respecto al continente americano y posicionando una fuerza militar considerable en una zona estratégica en la que puede apuntar ya sea simultáneamente a todos los países que he mencionado, porque tiene la capacidad militar para hacerlo, o decidir seguir un efecto dominó, que podría ser otra de las alternativas, es decir, empezar por uno y luego van cayendo los otros por la presión que va a mantener en la zona. claro, claro. Entonces, Ok. eso confirma la idea de que habíamos comentado anteriormente respecto a que cada uno de los líderes de estos pilares está volviendo a su área de influencia natural, recuperando su dominio en esa zona y posteriormente, cuando eso ya esté consolidado por completo por parte de todos, entonces pueden prestar atención a cuál va a ser probablemente la expresión de ese orden multipolar ya en otro tipo de organizaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en las mismas Naciones Unidas. Es Claro, decir, claro. porque tú ya has consolidado, digamos, tu retaguardia estratégica por parte de los tres, entonces solo te queda pensar qué jugada vas a hacer hacia el futuro o hacia adelante. Y ahí, entre esas jugadas, obviamente está el caso de Naciones Unidas. No es el único porque también hay otros temas como los discutimos en otros baldes previamente respecto a la cuestión del Ártico, por ejemplo, que está abriendo una nueva ruta comercial, eh, no solo para Canadá, Estados Unidos, Rusia, los países nórdicos, sino también para China, que China, en una alocución de Xi Jinping, dijo que se consideraba un país casi ártico. Entonces, ¿cómo Sí, sí, entendés eso? Bueno, sí, es cierto. sencillo, porque tiene una Sí, pues relación sí. estratégica con Rusia. Con Rusia, pues claro, Entonces, ese es el lógico, casi ártico, ¿no? casi, Entonces, y sí. lógicamente, también en este juego del Ártico, ahí podemos entender digamos, los comentarios que hacía Trump respecto a la idea de recuperar Groenlandia para los Estados Unidos y quitársela a los nórdicos, ¿no? Y todavía lo tiene en mente, te voy a decir. Claro, porque Claro. si tú lo ves geográficamente hablando, Groenlandia forma parte del Círculo Parte de, Polar Ártico y claro, obviamente claro. es un punto que controle ese espacio. Claro, ahorita formalmente lo controla Dinamarca, pero no es tanto ese tipo de control, porque aislado Dinamarca es, mm, por decirlo de una manera, muy débil, un eslabón muy débil frente a las otras potencias. Incluso Canadá es muy débil eh, respecto a Estados Unidos, Rusia y China Mm, en esa zona del Ártico. Pero obviamente que representa un escenario nuevo porque esto cabe destacarlo, ha habido importantes avances tecnológicos, incluso en la fabricación de buques eh, rompehielo, que están impulsados por la energía nuclear y por lo tanto mm, tienen una mayor capacidad de moverse entre los glaciales. Cabe mm. destacar también, obviamente, el tema del cambio climático, que contribuye por digamos, el calentamiento de los polos, Mm, que propaganda aparte de las Naciones Unidas, obviamente no solo cuestión de los hombres, o sea, cambio climático siempre ha existido en el planeta desde que se constituyó, pues, o sea, eso no tiene nada que ver necesariamente con los humanos, pero
por una razón política ideológica, eh, que formaba parte del wokismo, si se quería, se pretendía hacer ver que el culpable del cambio climático era el hombre, por el aumento del CO2, y por lo tanto era en el hombre que había que transformarlo para supuestamente ordenar el clima, lo cual obviamente no tiene nada que ver. O sea, no es que no tenga nada que ver, si tiene una influencia, pero Pues no es la en el influencia, nivel pero que no se está queriendo votar. no es el nivel en que ellos quieren implementarlo. Sí. Mauricio, Mira, esa parte la quiero tocar después, eso del cambio climático que acaba de decir Carlitos, que ok. como diciendo que no es en realidad culpa del ser humano los cambios que estamos viendo en todos lados. Por ejemplo, aquí en El Salvador está lloviendo en diciembre, fíjate. Mm, Nunca jamás ha llovido en diciembre aquí en Salvador, y hoy está lloviendo en diciembre. Han caído un par de tormentas severas, Considerables. considerables, en un tiempo que aquí ya deberíamos estar en verano. ujú, Pero ahorita me quiero salir un poquito del guión, sí. Ok, porque dale. vos mencionaste al principio que la cuestión Del mozote. de lo de el mozote ha quedado como en una situación de cero importancia porque No, ya no pasó dije mucho eso. tiempo. No No, dije no eso. dijiste eso, pero dijiste que como que ha perdido un poco de interés, digámoslo así. Y No, tampoco ahorita dije que eso. acaba, No, bueno, no. pero más o menos Espérate, por ahí espérate, dijiste. mae. No, hablemos bien. Dije que ya no era importante hablar de eso porque ya estaba en el pasado. O sea, ya Sí, aprendimos de ello. pero fíjate, si vos te Pero tu fijas, punto de vista es importante, pues. está en el pasado, pero por ejemplo, el amigo François, que ya lo invitamos una vez a que platicáramos al respecto, Sí. no quiso. No quiso. ¿Qué no, ¿y por qué no quiso? O sea, porque él sabe de que o sea, yo estuve escuchando el programa que él tiró hace como, bueno, creo que fue hace como 7 meses, me recuerdo, que Ujú, solo hablaba de la narrativa, y su palabra principal y favorita es la narrativa. Que la Ujú. narrativa aquí, que la narrativa allá, que la narrativa por allá y que la narrativa allá atrás y también allá adelante. Entonces, como queriendo decir que se había manipulado la información del mozote y que en realidad el mozote no había sucedido lo que había sucedido. Ahora está esta película que yo fui a ver, que ya la fui a ver. De ujú, hecho, ni te voy a decir que en realidad te puedo decir que siento que me decepcionó, ok, porque la parte digamos, de cuando fueron los operativos, el operativo Tierra Arrasada, lo quisieron dar digamos, a recrear con alrededor 50, de 50 personas, que eran los que supuestamente eran parte de los habitantes del Mozote, y como con alrededor de 15 efectivos militares. Se quedaron completamente atrás y sumamente alejados de lo que eso en realidad fue. O Mira, sea, Mauricio, ajá, yo sé que vos sabes de eso. Déjame hacerte una pregunta. ujú, Porque el militar le echa la culpa al guerrilla y la guerrilla al militar. O sea, se están tirando la bola, ¿no? sí, ¿Qué crees vos que realmente fue lo que pasó en el Mozote, según tu concepto? mira, eh, por eso que yo te estoy diciendo lo que François está, digamos, queriéndonos hacer creer. Él quiere hacer creer que ahí no pasó nada, que tal vez hubieron unos 50 muertos. O sea, yo te aseguro que él, y le quisiera preguntar ahorita a François, si estás viendo el programa, decime si siquiera conoces el Mozote. Te aseguro que François no conoce el Mozote. O sea, ¿Ok? obviamente el Mozote es una de las poblaciones más alejadas del Salvador. O sea, para llegar al Mozote tenés que llegar primero a San Miguel, después tenés que moverte hacia San Francisco Gotera, después tenés que seguir remando para arriba como que vas para Perquín, ya es de lo último prácticamente con la frontera con Honduras. Entonces ahí, para hablar del Mozote, primero tenés que conocer el Mozote. O sea, François te Ok. aseguro que no conoce el Mozote. Eh, yo he estado en el Mozote por varias razones. He tenido proyectos de construcción ahí, y tuvimos también el Tecmóvil. No sé si te acuerdas de aquellas unidades que ujú, teníamos, los Sí, Tecmóviles que estuvieron ahí
por esa zona en Perquín. Y Mm, cuando tuvimos esas unidades ahí en Perquín, nos íbamos, yo me iba al Mozote, así, hay una poza que se llama ahí la Poza de la Culebra, muy bonita. ujú, Nos íbamos a meter a la Poza de la Culebra a bañarnos y después íbamos a la zona del Mozote, así a querer conocer en realidad lo que pasó hace tantos años. Eh, lo primero que ves en el Mozote, al nomás que entras, son las casas que han quedado, que de hecho las han dejado ahí para efectivamente que sea la veracidad de alguna gente que quiere ir a conocer todavía parte de la historia o de lo que pasó. Y vos ujú, ves ahí unas casas como que son coladores, mm, con miles de balazos por todos lados. La iglesia con un montón de coladores, con un montón de balazos, un montón de hoyos. Están las placas conmemorativas de toda la gente que falleció. Hay un monumento, no me recuerdo cómo se llama, pero es un monumento en el que como que quieren dar a, ¿cómo te podría decir? Lo que quiere el monumento proyectar es que una familia va junta hacia el cielo, o mm. sea, agarrados de la mano y abajo hay una figura, me recuerdo, creo que es una figura de Cristo, o sea, como diciendo que esa familia se fueron juntos porque los mataron a todos en el mismo momento y van al cielo. Y en ese monumento, cuando vos llegas ahí, pareciera ser exagerado, pero sentís una energía bien fuerte. extraña, bien fuerte. En ese Mm. momento parece que ese monumento lo levantaron en uno de los lugares donde hubieron más muertos. ¿Cuántas personas Después murieron se según su- supone, se supone que murieron 1000, o 1.000 sea, personas? 1000 personas. O sea, en No, pues el pueblo entero, pues. el pueblo entero. Claro. Acuérdate que eso fue en 1981. En 1981 ahí no había una calle pavimentada. O sea, era una calle de tierra. Entonces llegar al Mozote ya era complicado y pues era un pueblo estamos hablando hace 30, ¿cuántos años son? 80, ¿no? Hace Sí, pero 45 años. sí, mira, pero ¿por qué el mozote? ¿Cuál era el rollo? ¿O ¿por qué ahí, pues? Porque el Mozote era una de las últimas poblaciones donde los guerrilleros pasaban cuando iban en desbandada, que iban para Honduras, cuando los venían cercando, ¿verdad? Cuando el ejército los venía cercando. Bueno, vos sabés que yo nunca he sido, digamos, simpatizante del comunismo, ni simpatizante de los partidos izquierdistas. Yo toda Sí. mi vida fui, y quiero aclarar, fui arenero. Ya no soy arenero, y ni nunca lo voy a volver a hacer. Pero siempre he sido, digamos, de pensamiento de derecha, Ok. pero desgraciadamente la derecha nos traicionó a todos los que éramos de partidos con Arena. Ajá. ideología de derecha. Pero eso no es el caso ahorita. Lo que te quiero decir es que lo que sucedió en el Mozote, sin duda fue una realidad. O sea, vos vas ahí, nosotros cada vez que íbamos, como te comento, íbamos ahí a la Poza de la Culebra, íbamos ahí al pueblo. Ujú, Comíamos a veces en un lugar, comíamos a veces en otro, Ujú. y entablamos conversación con los pobladores. No había alguien a que vos le preguntaras cómo había sido lo del Mozote que no te dijera que le habían matado a casi toda su familia. Les habían matado hijos, primos, hermanos, amigos, conocidos, parientes, niños, ancianos, hombres y mujeres. O sea, y querer tratar de tapar la realidad de lo que pasó ahí, hablando lo que habla François, por ejemplo, que dice que la narrativa, que no sé qué, que nos han querido vender, eso es una pura falsedad. Ahí llegaron cuerpos de forenses argentinos, forenses españoles, creo que llegaron forenses mexicanos y todos llegaron a la misma conclusión porque destaparon tumbas donde habían tumbas eh, donde se encontraban alrededor de 90, 80, 100.
cuerpos apilados, todos. Y eso que no los han encontrado todos. Te estoy hablando de que en el Ok, Mozote, en el Mozote hicieron un entierro colectivo. ¿A eso me estás hablando? en varios puntos del Mozote, y no solo en el Ya. Mozote, también en pueblos aledaños. Hay un pueblo que se llama, no me recuerdo de los pueblos, pero fue en el Mozote y en 2 o 3 pueblos aledaños y toda la zona que está ahí, digamos, en la región. Hay varios puntos donde hicieron entierros colectivos y hay muchos que quizás no los han encontrado todavía. Ujú. De entre los que encontraron, llegaron a un número de 980 personas más o menos, que son los que están en las placas conmemorativas que están en el Mozote. Pero Ok, a esos sumales, otro tanto de gente que quizás no llegaron a contabilizarlos porque no los han encontrado o los dieron por desaparecidos. O sea, que ok. fue una cantidad más o menos similar a la que se ha dado por desaparecidos. Entonces, obviamente, como vos dijiste al principio, ya eso ya Ya es pasó, historia, sí. ya es historia, pero no se puede, digamos, Olvidar. olvidar. Es como que vos querrás Mira, olvidar sí. lo que pasó ayer allá en Australia, que No, Claro. no, murieron, no, no. o Pero sea, no, pero eso es que, bueno, sí, yo entiendo tu punto, pero lo de Australia, pues lo vio todo el mundo. lo vio todo el En el mundo, Mozote, exactamente. como, ¿Por qué como no vieron dice el Mozote? ¿Por qué no vieron el Mozote todo el mundo? Porque la no existían los medios que existen tecnología, hoy, no sí, claro, existían, exactamente. pero, pero ¿cómo puede una narrativa, como dice nuestro hermano José, cambiar de 1,000 personas a 50? Es que es imposible, es que yo, mira, Que no hace sentido. yo lo que concluyo es que él a todas luces tiene un patrocinador y Ujú. ese patrocinador le ha dicho, mira, decí esto. Y obviamente, acuérdate que como dicen, por la baila, por la plata La baila el baile, mono. mono. Y él es el Ya. mono que está bailando, Ajá. literalmente. Porque Fíjate él que tiene, quiero interrumpirte en ese punto, no para hablar sobre François, porque para serte honesto, yo no he visto los programas. Sé que ha lanzado, se han compartido en las redes de del No es que yo lo vi, partido y Carlos, por eso te del estoy colegio y todo. comentando. Yo lo Pero, vi. pero sí hay un punto que a mí siempre me llamó la atención y es el que me molesta, pero déjame explicar. Obviamente pasó en el 81, como dice Mauricio, ya son casi 44 años de que pasó ese fenómeno, y suponiendo que, em, digamos que los números, no tenemos una cifra, digamos que se pueda decir con exactitud, fueron 1,000, fueron 990 o 1,500, ¿me entiendes? Pero fue una masacre, y eso no cabe duda, ¿ok? Pero a mí lo que siempre me llamó la atención es esto, fíjate. Hay que conectarlo con el tema de los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque al final hubo una negociación entre el gobierno, la Fuerza Armada y la guerrilla. ¿Ok? Y llegaron, bueno, y la oligarquía también. así es, Entonces, llegaron ellos saben la verdad. Pero a mí lo que siempre me ha molestado es, desde el lado de la izquierda, que siempre te sacan con el argumento de que en el tribunal ya está por llegarse digamos, a la parte final del juicio, que abran los registros de la Fuerza Armada, que ahí se va a encontrar. Ese argumento es tan estúpido. Primero porque Arena estaba en el gobierno en ese momento, entonces si tú Sí. cometes una masacre, a menos que seas tan tonto como el Chino Flores, ¿verdad? Y perdón por el comentario, entonces vas a tener archivos donde se dice que nosotros mandamos a matar a masacrar a toda la gente del Mozote y quedó por escrito. Eso no va a ocurrir, ¿ok? Para empezar. Pero aquí, digamos, esa parte la podés entender porque estaba el gobierno y la Fuerza Armada protegiéndose, incluso hasta Estados Unidos, ¿no? Va, está bien. Pero lo que sí es imperdonable, en mi opinión, y ese es un tema ya más personal, es el FMLN estuvo 10 años en el gobierno. Y si se supone que luchaban por el pueblo y se supone que ellos
mataron a la gente del Mozote, porque acordate que la radio Venceremos andaba en la zona, estaba en la zona de Morazán, y supuestamente era un bastión estratégico y todo lo que, y de ahí era la retaguardia de la guerrilla. Ok, entonces, si tú tenés a la guerrilla o al FMLN gobernando 10 años, con acceso a los registros de la Fuerza Armada, porque Munguía Payés, que sirvió de ministro de Defensa para los dos, era guerrillero también, el cabrón. Sí, sí, cierto, sí, cierto, sí, Entonces, cierto. ¿cómo es posible que el FMLN, no estoy hablando de Mauricio Funes como presidente ni del Nuegado como presidente, estoy hablando del FMLN como institución, no hayan hecho nada realmente por investigar y llegar al fondo del tema? Yo te voy a ¿Y explicar por por qué. qué ahora, ¿me entendés? Cuando Perdóname este otro gobierno lo quieren hacer? que te interrumpa, Carlitos. Te voy a decir por qué. Ok. Que ya estaban comprados. ¿Mm? Simple y sencillamente por eso. O sea, si vos te fijas, la cúpula es la ¿Mm? que estaba así como poniendo excusas que por qué no daban un veredicto de lo que había pasado. Sí. Pero pero Ujú, las masas, los comandantes que todavía andaban ahí protestando en la calle, esos estaban exigiendo que qué es ujú, lo que había pasado. Pero la cúpula los traicionó a ellos, es lo que ha pasado. ujú. Y es lo que pasó. La cúpula del frente y la cúpula de arena traicionó a las bases. Sí. Y las bases eran para el frente los guerrilleros Ujú, de descalza, ujú. y para las bases de arena era todos los que luchábamos ideológicamente por ellos. O sea, No, ¿Qué me está y dando, y tiene sentido, perdón, solo te digo ese espérame, comentario. ¿qué me Tiene estás dando a sentido por entender? eso. No, ¿Qué me estás espérate, dando a oye. entender? Oye, no, espérate, para que entendas la magnitud de lo que acaba de decir Mauricio, que me parece una explicación bastante lógica respecto ¿Hace a la sentido? situación. Y sí, por supuesto, pero ¿por qué? Porque mira el caso de Mayo Cibrián en el Frente Paracentral. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es ese caso famoso? Que el Sánchez Serén, siendo miembro de la Comandancia General del FMLN, autorizó al Mayo Cibrián a matar a más de Matarse. 1000 militantes del FMLN. No, Correcto. Sí, no sí. eran pobladores comunes y corrientes, eran Sí. militantes del FMLN. eran ¿Y militantes. por qué? Porque el cabrón los acusó de que eran agentes de la CIA, junto con la Sí, sí, Lorena sí. Peña y todo ese grupo de viejas Sí, sí, desgraciadas sí. que realmente, eh, por una visión completamente sesgada y obsoleta ideológicamente, fueron capaces de matar a su propia gente. Y mirase ahorita, y bueno, oí por el tema de las narrativas, porque es interesante, nuestra historia tiene un Sí, montón de detalles interesantes. sí, sí, sí. Eh, Marvin Galeas hace un libro basado en testimonios de toda la gente que le mataron a un familiar o algo dentro de, estoy hablando del tema de Mayo Cibrián y del Frente Paracentral. Llevan toda la información a la UCA, al IDEUCA, para que publique y haga las denuncias internacionales, y los hijos de puta de los jesuitas no quisieron. Sí. Lo quisieron, sí, es O cierto. sea, Yo me acuerdo. aquí tenés un montón de casos, digamos, de la guerra de nuestro país, en las que obviamente ha habido una intención y un interés de que no se llegue a fondo, porque obviamente toca los intereses de las cúpulas, eso completamente de acuerdo, y quién sabe de quién más, porque fíjate que en el caso del Mayo Cibrián, estás hablando también de que toda la parte de la comandancia del FMLN donde estaba ¿cómo se llama? El profe o el Nuegado, estaban vinculadas directamente a los cubanos. Entonces tenés en el fondo mucho que escarbar y conocer el papel de Cuba, por ejemplo, en la visión ideológica respecto a la purga que les hicieron al Paracentral. Bueno, el caso de también Roque Dalton, que se Cabal, sí. embarca dentro de esa misma lógica. Sí, Es decir, es lógico. un tema complicado porque realmente si nos dedicamos a escarbar todos estos temas, pues vamos a encontrarnos un montón de sorpresas. Por eso yo sí comparto lo que tú dijiste, César,
respecto que ahora, 44 años después, no es que no seamos sensibles respecto al tema, Sí, no es eso, no es no eso. es ese el tema, pero sí, El Salvador ya le dio la vuelta a la página. Sí, ya le dio Y hoy vuelta. estamos viendo hacia el futuro. Sí. Por eso es que el presidente Bukele siempre ha dicho, bueno, los acuerdos de paz fueron un fraude. Es que fue Entonces un ahí, fraude. Fueron un fraude. claro, claro que Sí, fue un claro, fraude. claro. Entonces, por eso, para El Le Salvador, otorgaron toda la militar a los guerrilleros, pues. por eso para El Prácticamente Salvador fue un trueque. ya no podemos ver hacia atrás. O No, sea, ya lo no que podemos pasó, ver hacia pasó, atrás. que quede enterrado. Ojalá otros historiadores más adelante van a profundizar otra vez, a abrirle El sus tema. heridas, pero la función de nuestra generación es apoyar a la generación que está actualmente gobernando el país Sí, para que continúen hacia adelante, ¿me entiendes? No sí, hacia atrás. exactamente. Mira, antes Ahí sí estamos de de cambiar acuerdo. de tema, mira, Mauricio, entonces, yo te voy a decir, yo respeto las opiniones de todos, ¿no? Porque todos tienen un nivel de inteligencia, obviamente, y ven su realidad bajo cierto asterisco, ya sea que haya sido por experiencia, por lectura, por tener amigos, por conversación, por lo que sea. Nuestro amigo François, pues yo le tengo un gran respeto, es un gran historiador el hombre, si vos sabés que habla sobre la historia de Francia, habla francés, entonces yo le tengo un gran respeto a Carlos Parada y realmente yo creo de que la visión que él tiene con respecto al mozote, que es contraria a la tuya, y quizás ni conozca el mozote, de ahí puedes tener toda la razón, y que solo se basa en cierta narrativa, como vos lo decís. Eh, Sin embargo, pues es respetable, ¿no? Hasta cierto punto, porque habría que ver, realmente escuchar el programa de él para ver realmente de qué es lo que él estaba diciendo. Pero sí, yo le tengo un gran respeto a Carlos, aparte de ser amigo de todos nosotros. Pero vos fuiste a ver la película. La película, ¿quién en la película, si vos que estuviste ahí, quién es el héroe de la película y quién es el villano de la película? Obviamente el héroe de la película son los guerrilleros. Ahí está. Entonces, sí, Eso. y el malo de la película viene siendo la milicia. El malo de la película es, el propio malo es el coronel Monterrosa, Monterrosa, pero que no él le llama Monterrosa en el le llaman show. Montenegro. Montenegro. Sí, Vaya, ok. Montenegro. Entonces, a eso me refiero, porque el malo de la película viene siendo la milicia, y hay personas que ven que el malo de la película fue el guerrillero, o sea, no fue la Exactamente. milicia. Entonces, depende cómo lo querrás ver. Y ahora, escuchándolo a ustedes dos, quién sabe si en el mundo, pues, haya existido algo ahí entre los dos y los dos fueron los protagonistas También, de esto y al final se echaron la culpa unos al otro y dijeron, sabes que aquí no pueden haber testigos de nadie, hay que masacrar a todo el pueblo, ¿verdad? Porque ya no pueden haber testigos, no pueden haber testigos de que vos y yo somos amigos, pero para el mundo estamos peleando, no queda de Fíjate, otra, hay que eliminarlos, me explico. fíjate Puede que ser fíjate que esa es una posibilidad. claro, así O sea, es. una posibilidad. porque mira, aquí se han visto tantas cosas, vos. Vaya, ponerle la narrativa que ocupa François. Yo no he Mm, tenido que él no sea muy estudiado en cuestiones de historia de otros países, pero por lo que está hablando él del mozote, mm, porque él no llega a una, digamos, a un punto de quiebre en el que ponga en duda quién fue el culpable o quién es el bueno o quién es el malo. Él lo que está tratando de negar a es que todas luces existió. es que no existió. Él Ya, dice que no ok, existió y que a lo sumo fueron 50. ok. Y ahí no fueron 50, ahí no fueron, jamás van a haber sido 50. Mm, Entonces, él trata de negar que existió esa masacre. ya veo, ok. Y te quiero decir algo. Fíjate que, bueno, vos sabés que yo era muy amigo de alguien que su papá era escuadronero. Ok. No voy a mencionar el nombre ahorita, pero Sí, vos sabés está a bien. quién me Sí, sí, refiero. sí, 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 Ujú. sí. Eh, yo cuando estaba en esa casa, a la que llegaba el mayor Dawison, Ujú. a la que llegaba el Chele Valdivieso, Ahí al rancho. llegaba,
no, a la casa, A la a, casa, ok. a una casa. Ahí en la capital. Y otro montón de personajes de arena. Yo Mm. tenía, ponerle, ¿cuántos años tenía yo? 22 quizás. 22, 23, 24. 24, ajá. Y éramos, pues, o sea, éramos los bichos de confianza, pues, o sea, Claro, nadie iba a claro. pensar que algún día se nos iba a salir que hoy les estoy contando, ¿verdad? Mm. Enfrente de nosotros, mira, vos, hijo de puta, y llamaban a un chaneque de los que estaban ahí, mira, anda, desapareció tal, ¿y qué me llevo? Anda, trae un MP40 que está ahí arriba en el closet. Un MP40 es un rifle de guerra alemán. Anda a Eh, comprar pollo campero y venir de como que regreso. sí. Ah, vaya, ya me voy, y ya decían el nombre Ah, del papá de Michero. Ya se iban, después llegaba otro. Mire, puta. fíjese que se nos complicó la cosa. Ah, Hay que darle también a tal. Ah, pues llévatelo, pues ahí hay 2.45. Anda, trélas puta. y así todos los días, cabrón. Y en esa casa llegaba, como te digo, el pelón Cristiani, llegaban toda la recua de desgraciados que después traicionaron, incluso a estos mismos personas que eran parte de los fundadores de Arena, pues. O sea, los Claro. dejaron en verga y se olvidaron. Y lo mismito pasó con los comandantes. Los comandantes, va a ponerle los únicos que ganaron ahí, ¿quiénes fueron? El Nuégado, Ujú. Ah, ¿cómo se llama? El que estaba aquí en Shafik. Shafik, aunque Ujú. fíjate que más Shafik gente. era más gente del punto de vista que él sí tenía la ideología y y sí la vivía. Creo que Mm. Shafik, si no se hubiera muerto, no hubiera permitido que se desviaran tanto de sus principios iniciales, que Ujú. eran una justicia social que se suponía que iban a Y fíjate implementar, que a ¿verdad? propósito de tu comentario, he escuchado una teoría de una persona que está fuera de El Salvador. Interesante porque en la teoría de esta persona, Shafik eh, no necesariamente murió del infarto como se quiere hacer ver en Bolivia, sino que fue inducido o mejor dicho, su muerte fue prevista y ha sido conveniente. ¿Por qué? Porque permitió lo que vos estás diciendo, cambiar en el liderazgo y te moves, digamos, del lado más ortodoxo dentro del Partido Comunista y permitís que llegue otro grupo, eh, Medardo González. Tenés ahí que Ah, pues, cambiaron todo porque eran los cabrones que ya tenían la negociación con la así es. oligarquía. Es decir, no digo que así pasó, pero es la teoría de esta persona y me parece que como hipótesis puede ser interesante, Sí, porque claro que también sí. tiene sentido a lo que tú estás diciendo respecto a la otro, también a la cúpula de arena. Mm. ¿Entendés? Que ha habido una serie de hechos que si lo ves en perspectiva, bueno, el tema de Villalobos mismo. Pasás de ser, fíjate bien, el estratega número uno de la guerrilla, eh, se firman los acuerdos de paz y en las primeras de cambio, el primero que traiciona a toda la comandancia. Sí, O Así sí, sea, es. sí, así entonces, es. eso está. Y además, ¿quién mató a Monterrosa? Villalobos. ¿Me entiendes? Supuestamente él fue el cerebro detrás de la operación de Monterrosa. O Mm. sea, y además Villalobos era el encargado en la zona de Morazán de la zona del Bozote. Mm. Sí, Mira, interesante. Interesante. Realmente, qué bueno que El Salvador ya ha cambiado, pues, porque hasta cierto punto, pues, hablando con respecto a la política, porque ya ahorita El Salvador ya se respira un ambiente más de paz. Mauricio está de acuerdo con eso, ya que vive allá. Yo he estado viendo videos y pero mira, para poder llegar a este punto, si no es por este muchacho, si no es porque Bukele entra en la película de El Salvador,
No, estaría estuviéramos, valiendo verga. estaríamos en otro, Sí, estaría peor. estaría peor, Claro que sí, estaría claro. peor. Estaría peor, o sea, aquel que diga, no, es que no es posible, estaría súper Bueno, peor. mira, fíjate un pequeño ejemplo. Nosotros, ¿por qué dejamos de hacer rallies en Ujú, el 2010? Porque nos mataron un corredor que andaba Imagínate. entrenando en Panchimalco. ujú, Cuando nos mataron el corredor ese, que en paz descanse, eh, Simón Rosales, yo dije, puta, no, no, ya no ujú. podemos seguir. O No, sea, los próximos podemos ser nosotros, ¿verdad? O sea, exacto. Sí, claro. entonces yo les dije, no, ya no hacemos campeonato. Eso fue en el 2010. ¿Por qué volvimos a hacer la Vuelta a Salvador en el 2023? Porque ya cuando vimos que después que había el régimen ya se habían jalado la mayoría de los Ujú. mareros, pues ya digamos, el ambiente que se respiraba ya era de tranquilidad y que ya podíamos darle. Y por eso fue que decidimos volver a empezar a Hacer hacer rally. los rallies otra O vez, sea, sí. Y porque otra cosa que tuvimos, es interesante, fíjate, perdón que te interrumpa, pero siguiendo la pregunta de César, ¿cómo estaríamos? Sí, hecho mierda, claro, Sí, pero pues fíjate, sí. pero ¿qué tanto? Y ahí es donde quiero ir. El plan que tenía el militar que estaba, ¿cómo que se llama? Se me olvidó. El ¿quién? jefe, el ministro de Defensa en la época de Funes y del Nuegado, Payés, Octavio Vallés. Payés. ¿Cuál era el plan? Alto El gay. plan del diálogo o de la tregua con las Ah, pandillas era lograr que las pandillas se transformaran de un movimiento, digamos, violento, entre comillas, a un movimiento a un político. partido Sí, político y Es que no darles puede espacio en la ser, Asamblea Carlos. Legislativa. Eso era el siguiente Sí. ese era movimiento. el plan, así es. Ese era el plan. Entonces, Puta, y ¿qué mira, estaríamos ahorita? Tenés, puta, Uh, peor que Petro no, en Colombia, peor cabrón. que sí, imagínate peor. qué plan, cabrón. Puta, Ah, es que no se le puede decir más que hijo de un millón de putas ese cerote. Exactamente. un O sea, plan que era una bestia ese horrible, cerote. ve. Sí, Realmente era una bestia. espantoso. No Así, estaría El Salvador ahorita en la ruina, papá. así es. Así que Estaría así cuando la dicen, ruina. puta, que Nayib nos salvó, aunque no lo quiera, Aunque no no lo le quieran guste a No, todos los admitir, demás literal, así cerotes, sí, fue. es es la literal. verdad, es literal. Es bueno, hay personas que piensan aquí en Estados Unidos que estaría mejor con Biden y con Kamala Harris, pues. Imagínate, no. O sea, ¿cómo es posible que no están viendo? Pero no los culpo, ¿sabes por qué? Porque existen noticieros Ujú, que implementan un tipo de noticias que son convincentes, pues, y ponen a Donald Trump, porque Donald Trump es una persona sin filtro. ujú, No, vos sos un periodista falso para afuera. Así, sin sí, mucho trámite. ujú, Sos pamado, sos bestia, sos bruto. Esa pregunta no se hace para afuera. ujú, Entonces ponen ese clip y lo amplifican, me explico. claro. Pero no es así la situación. Entonces, no es increíble. ¿Alguna perspectiva que puedas dar para el 2026, Carlos? Bueno, sí, bueno, vamos si quieres de lo chiquito a lo más grande. De lo Dale, chiquito a lo más grande dale. me refiero del Salvador. Uh-huh. El Salvador ahorita realmente está en un proceso súper importante e interesante, porque lo voy a resumir desde esta perspectiva. Nayib siempre habló desde el origen de su visión de Singapur, ¿ok? Uh-huh. Era su aspiración, pero en el proceso eh, él ha ido también ampliando su visión, que eso es normal y lógico. Puta, vas avanzando en un tema y te das cuenta que tenés otros eh, elementos que puedes adaptar a tu país respecto a otros casos de éxito. Uh-huh. Y en el proceso, y yo, en mi opinión, yo siempre decía que El Salvador, además de Singapur, debía seguir también el modelo de Israel. Se los había Uh-huh. explicado a ustedes en la vez pasada, pero básicamente era este tema. Y ya lo está retomando Nayib, si se fijan, respecto al escudo de las Américas con Costa Rica, Sí, sí, que sí, fue sí, el tema correcto. de que El Salvador, si bien es cierto, estaba limpiando de pandillas, aún quedan pandilleros, pero está en el proceso de captura y de extraerlos de la sociedad. Pero El Salvador necesitaba también tener una política de seguridad permanente,
permanente. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de todos los putos pandilleros. Están en Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Te vas para el sur, Bolivia, te vas para Estados Unidos, Canadá, donde está, te vas a España, los tenés ahí. Es decir, como estás rodeado de ellos, necesitas tener una fuerza militar, en este caso la Fuerza Armada, eh, completamente diferente a la que se tenía durante la guerra, en el sentido de que estaba medianamente armada, pero no capacitada como lo está ahora, ni con, eh, digamos, el armamento tecnológico de punta que tenemos ahorita. Si lo que nos hace falta, en mi opinión, pero ya los gringos están apoyando un poco con eso, es fortalecer la parte naval y en la cuestión de los aviones de la Fuerza Aérea. Yo me iría por los aviones que estaban viendo en Turquía. Pero en fin, ese ya es otro debate. Pero el Ok. punto es que El Salvador sí necesita tener un grado de militarización, pero por militarización no me refiero soldados jodiendo a la gente, sino capacidad militar para poder defenderse respecto a las Los pandillas pandillas, que nos todo, sí, sí, están. sí. Claro, claro. Entonces uno diría, sí, pero las pandillas son unos pandilleros, ¿qué te van a hacer? No, mira No, México. sí, 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 México es un correcto. estado narco completo. Hijo Completo, de sí. puta, si se Completísimo. quisieran meter con nosotros, bueno, y no están alejados. Mira lo que hicieron en Sí, Guatemala. Se fueron a sí, meter los del cartel Nueva Generación a Guatemala. sí, Tuvo que intervenir todos los cabiles y sí. volarle riata y sacarlos de Sacarlos de Guatemala. Guatemala, sí, sí, Y de correcto. Guatemala a El Salvador hay un paso. Hay un paso, sí, correcto, Mira correcto. Honduras ahorita. Los Zelaya no se quieren ir, que esos son los del Tren de Aragua también, o con Venezuela. Es decir, militarmente hablando, El Salvador tiene que fortalecerse. Eso, Y por con el eso, nuevo presidente de Guatemala va a estar mejor Honduras, de Honduras, perdón, el nuevo presidente de Honduras va a estar mejor Honduras, porque me eh, parece que está más o menos primos lejanos con Bukele, ¿no? O algo Sí. así. bueno, Claro. ojalá que sí. Pero digamos esa en la parte militar. Pero viene una tercera parte, que es la interesante y que da pie a lo que ha estado pasando en las últimas acciones, que Ujú. es Estonia. Estonia es la parte tecnológica aplicada a todo el aparato gubernamental. Es decir, Fíjate que Estonia tenés creció razón. Sí, por toda la transformación sí, sí, sí. gubernamental respecto a la tecnología, y eso lo está haciendo también Sí, allí. sí, Entonces sí, tú ya sí. tenés, claro, la visión de largo plazo es Singapur en el aspecto de crecimiento económico, los puertos, los aeropuertos y los puertos marítimos, la infraestructura, Estonia con la tecnología Ujú, en todo el aparato gubernamental. ujú, Israel desde la perspectiva de la seguridad nacional respecto a las amenazas que son los narcos, que son los pandilleros. eh, y bueno, la misma visión de Nayib respecto a recuperar, digamos, la filosofía de que lo público debe ser mejor que lo privado, que es en base a la filosofía griega y romana, o del correcto. Imperio Romano en esa época. Es Sí. decir, El Salvador sí es un experimento social en este momento, pero un Ujú, experimento positivo. Y claro. gracias a Dios también y a la gestión del presidente Bukele, lo están entendiendo los gringos, que es importantísimo, lo entendieron los chinos, lo ha Ujú, entendido un montón de gente que tiene capital y que está empezando a invertir en El Salvador en muchas áreas. Y por eso es que El Salvador ha podido avanzar rápido en muchos temas. ujú. Y esto me lleva a que en el 2026 va a ser año electoral en El Salvador, lógicamente, y vas a tener la pelea de todos los opositores, hablando las mismas estupideces que tienen, que no van a crecer, en mi opinión, porque están en contra de algo importante. Ellos no quieren volver al pasado. O sea, el tema, por No, ejemplo, sí. esto del mozote, todos esos Nosotros, sí. desmadres lo vas a tener en la agenda de todos los opositores. Sí, 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 Pero sí, la sí. clave nuestra, digo yo, del Salvador, para seguir avanzando, es dejar eso atrás y enfocarnos en todo lo que se está Todo lo haciendo. que es el futuro. Y en el Eso es en aspecto la parte interna. geopolítico mundial, Y en el aspecto geopolítico mundial tiene que haber un desenlace respecto a Maduro. Eso ¿por qué? Claro, como te digo, no, yo no lo veo la fuerza militar que tiene Estados Unidos en el Caribe
solamente por el tema Maduro o Venezuela. No, para mí tiene la función de que es un punto geográfico estratégico que controla, como te dije, Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil y Venezuela. Ujú. Y México, pero obviamente no por ese triángulo, sino que por la frontera con México, donde va a consolidar, digamos, la visión hegemónica de Estados Unidos, con lo que, digamos, arregla su casa y ya se queda. Hay un detalle aquí que no lo hemos mencionado, no es por obviarlo, sino que porque el mismo Trump le da una solución en la nueva política de seguridad nacional. Me refiero a Europa. Estados Unidos dice, ok, si ustedes van a ser socios de Estados Unidos, tiene que cambiar la relación. Ustedes invierten y siguen, digamos, la visión política que vamos a tener, o háganse mierda como ustedes quieran, pero yo no me voy a meter ahí. Y eso es No, un sí, ya lo mensaje dijo, súper tenés importante. No, razón, por eso ya te lo digo, él dijo, ya lo sí, dijo. ya lo dijo. Y además está en el libro. Sí. O sea, la visión de Estados Unidos respecto a Europa es o se alinean o coman mierda. O se los va a llevar la gran. Es la Así. verdad. Y de la manera en que están actuando ahorita, van para ese camino, Ujú. Carlos, te voy a decir. Y además, otro detalle súper curioso, que a lo mejor ustedes lo pueden ver también. Cuando Estados Unidos interceptó el petrolero De de Venezuela, sí. Venezuela, Sí. fíjate que fue una acción, obviamente eso fue una acción militar a todas A luces, todas luces. pero ¿cuál fue el mensaje y la reacción? Todos los petroleros que venían de Rusia y de China a conseguir petróleo de Venezuela dieron la vuelta y se fueron a Dieron la la vuelta y mierda. se fueron. Pues sí, ese es el mensaje. Y no Así es. entiende la gente eso, porque ahorita, bueno, yo tengo un amigo que me dice, los piratas de Estados Unidos se robaron un barco de Venezuela, pero es que no ven el aspecto global, como Exacto. vos lo estás marcando ahorita, pues. Así es. Entonces, realmente este programa de Un Balde, por favor, para el próximo año, vamos a tener que hacer el mismo compromiso, pues, dar ese noticiero, dar las noticias objetivamente, lo más objetivo que podamos, para que la gente logre comprender realmente qué es lo que está pasando y que no se base en esas novelas y en esos dramas que suceden en el noticiero hoy en día, ¿no? Exacto. Mauricio, ¿quieres hacer tu despedida navideña a la gente con respecto a este nuevo 2026 que viene, hermano? Bueno, lo que vos mencionabas sobre el otro año, primero, antes de cualquier despedida, es que creo que va a estar bastante interesante, porque aquí en El Salvador, pues obviamente va a ser un año preelectoral. Uh-huh. Vamos a empezar a ver una fiesta prácticamente de estupideces de la oposición, ¿verdad? O sea, Sí, libéranos ya. comandado por la sopilota de Libérenlo ya. O Ujú. sea, bueno, la oposición ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, pues, Ya. porque ella dice que no quiere hacer pacto con corruptos, refiriéndose a Arena y refiriéndose al Frente, pero ella estuvo en FUDEM y ahí Ujú. estaba Rubio Ujú. y sabemos Ya. quién era ese baboso. Entonces, Sí. esta va a ser una cuestión que va a ser divertido. Ah, Va a ser un año divertido en realidad, de montón de idas y venidas, y ahí se va a ver bien claro que El Salvador ya no tiene retroceso a lo que los que nos tenían así como sumergidos en la desgracia, quieren regresar, que mm, son los poquitos areneros que quedan, los poquitos frentudos que quedan, y ese partidito de vamos. Así es que pues yo creo que va a ser un año interesante, y pues bueno, y estamos terminando este año. En lo personal, para mí este año ha sido un año bien un poco extraño, porque por de todo lo que te momento, ha pasado, pues sí, y de claro. momento Obviamente. ha sido un año de contrastes severos, porque de haber pasado de los momentos más felices que podemos haber quizás vivido con mis hijas y mi esposa, pasamos a los momentos más tristes que hemos vivido y que yo he vivido personalmente en, en, en- en lo que va de mis 60 años de vida, valga la Sí, redundancia. es que la Entonces, vida es un heartbeat, digamos, arriba.
ya son dos lados de la moneda, Sí, definitivamente. claro, Sí. Entonces, definitivamente. yo eso quizás no lo había comprendido, pero este año lo comprendí, que, que hay cosas que suceden y que las tenés que vivir y tenés que seguir adelante. No Así tenés es. para dónde. Así es Buen que mensaje para el 2026. esperemos que el 2026 sea un año mejor para todos y, y a darle, pues. A darle. Carlos, No, también me sumo a los buenos deseos para todos nuestros queridos eh, compañeros que nos ven de la promoción y de todos los que nos ven en distintos ámbitos. Deseamos de corazón que sea un año próspero, que tengamos salud, que tengamos amor, que tengamos a nuestras familias con nosotros, que podamos seguir compartiendo este espacio, porque al final no solo son temas académicos, sino es simplemente como el título del programa lo dice, un balde, por favor. Es una reunión de amigos sí, hablando locuras sobre todos los temas, pero que en las locuras que hablamos, pues nos entretenemos, compartimos información y la pasamos bien, que eso es la pasamos bien. así que Tal feliz vez, Bueno, Navidad mira, para todos. tal vez el otro año podemos calarles un poquito más a esto, para ver si hacen por un la poquito el salud intento de de ejercicio. cuidarse, aunque sea un poquito, pues, No, pero porque que, ya vemos que mira, yo, bueno, no sé si vos sabés, pero la mayoría de las personas cambian cuando les viene una experiencia. Sí, ¿Ya? O sea, cuando les da un ataque al corazón, entonces comienzan ellos a ver cómo hacen para cuidarse mejor. solo que en ese momento ya es tarde. Pues sí, imagínate, o sea, porque el cambio toma tiempo, pues. No Claro, es, no, voy a comenzar a comerme una manzana mañana, no, no funciona así. no, Eso es un proceso largo en el cual vos tenés que estar partícipe, pues tenés que estar constante para ujú, tenés que que tener realmente pueda ver el disciplina. cambio. Sí, disciplina. O Si sea, no tienes disciplina, está frito. levantarte e ir, pues aunque te sientas cansado, levantarte e ir, hacer ejercicio, ir a caminar, lo que sea. Así es que Así yo es. también les deseo a todos ustedes lo mejor, que este 2026 sea fantástico. Este 2025 nos ha llevado, ha sido un buen año realmente, con tantas experiencias que hemos tenido. Estamos bien de salud, tenemos un techo, tenemos un carro, me explico, tenemos un trabajo, entonces todo eso es positivo, pues. Y hay muchas personas que no tienen ni siquiera una cobija con que abrigarse. Así que para nosotros todo eso es positivo. Le queremos agradecer también, no sé si fue Carlos Herrera Rebollo el que puso la canción, pero aquí les voy a compartir los últimos 10 segundos de la canción y con eso vamos a cerrar. Solo Y mandémosle un así que, saludo a Pablito que se nos... Pablito, Pablito, no Se le hizo tuviste, largo con hermano. el negro. Del rapidín pasó Sí, a uno más, a un doble. sí, así es. Ahorita Así ya que, le salieron los ojos. así es que vamos a cerrar con este. Y gracias por todo su apoyo. ¿Ok? Feliz. Otro balde, por favor. Así será. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el próximo año. Y vamos a regresar este año, si en caso, como siempre, puede pasar una emergencia y necesitamos hablar con respecto a eso. Pero de lo contrario, nos vemos el próximo año. Gracias, Mauricio. Gracias, Carlos. Chao, Pablo, chao. te lo perdiste, pero nos vemos el próximo año, hermano. Nos Feliz Nos saludas al vemos. Navidad y negro. próspero año Feliz nuevo. Navidad. Bye bye.